Hola, buenas. En el episodio número 35 tuve la oportunidad de hablar con mi buen amigo Kenneth Rojas. Para los que no saben, lo conozco de prácticamente toda la vida y eso ayudó a que tuviéramos una conversación muy genuina. Hablamos más que todo sobre iglesia y su experiencia tanto dentro como fuera de ella. Kenneth, muchas gracias por el tiempo dedicado y a ustedes espero que lo disfruten tanto como yo. Ken, muchas gracias, bicho, por permitirme estar en su casa aquí en San José. La verdad es que, bueno, teníamos días de no vernos, ¿ah? Un rato. Sí, ya hace falta. Bueno, ahí en el mensaje me dijo que tiene ganas de ir a San Vito. Sí. Muy bien, usted sabe que ya tiene chante. Gracias. Y de verdad, gracias porque sacó el tiempo para hablar un ratico conmigo No, siempre hablar con amigos siempre es refrescante y más. y tomarnos un vinito. Evidentemente. Como tiene que ser. No Yo falte. siempre digo que buena charla tiene que ir acompañada de vino. Definitivo. Como tiene que ser. Que vieras que un día de estos, bueno, ya hace un tiempo, la verdad, me estaba leyendo un libro que me ha golpeado bastante sobre comercio, sobre empresas y así. No sé si lo has escuchado, es de Simon Sinek y se llama Empieza con el por qué. Y él usa las tres preguntas: qué, cómo y por qué, ¿verdad? Que una empresa para crecer tiene que hacerse las tres preguntas: el qué, el cómo y el por qué existe esa empresa. Y la más importante es el por qué, como que el qué es importante, el cómo y bueno, sí. En nuestra vida espiritual y más específicamente usted, ahorita podemos hablar un poquito más de la sociedad en la que nos tocó vivir, pero ¿por qué Ken es Ken? ¿Por qué Ken se autoproclama, bueno, autoproclama digo yo, se dice que es cristiano, al igual que yo soy cristiano? ¿Por qué hace música? No sé, ¿por qué Kenneth es Kenneth? Si lo quisiéramos conocer un poquito más a fondo, ¿qué tendríamos que saber de Kenneth para saber por qué Kenneth es Ken? Vamos a ver. Bueno, Simon plantea obviamente dentro de la pregunta del por qué, el por qué está ligado al propósito, ¿verdad? Y cuando nuestro propósito está claro, el qué hacemos y el cómo lo hacemos es simplemente el resultado Del del por por qué. qué. Yo creo que Kenneth es Kenneth por el propósito con el cual fue creado o para el cual fue creado, ¿verdad? Siento yo que en mi caso se manifestó desde niño. Hay cosas que vos le enseñás a los niños a hacer y hay cosas que ellos hacen por sí solos, ¿verdad? Y yo desde niño, la música para mí ha sido aire, oxígeno, ¿verdad? Una manera de comunicarme con el mundo, con Dios, conmigo mismo, ¿verdad? Gracias a Dios conté con papás que identificaron eso desde temprana edad y lejos de limitarlo, más bien Apoyo total. lo apoyaron, ¿verdad? Lo potenciaron y creyeron, ¿verdad? Incluso cuando oportunidades se dieron como la de salir de San Vito a los 13 años de edad y venir a estudiar a San José. Cuando era más difícil salir. Exacto, Y más cuando era muy arriesgado y difícil todo, y ¿verdad? arriesgadísimo. Mi hijo tiene 14 años y yo no me imagino dándole chance de que se vaya solo a esa edad a otra ciudad. ¿Me explico? Eso es... No, y el cambio de ciudad. Exactamente. O sea, él vive aquí, Ajá. entonces sería como parecido. Pero de San Vito, San José, en ese tiempo, si todavía hay diferencia. Exactamente, estamos hablando del 98, ¿verdad? Año 98. Y a temprana edad ya yo estaba aquí en San José con mi familia a 350 kilómetros de distancia, sin celulares, o sea, con teléfono nada de fotos, ese, exacto, videollamada, nada, y confiar en que tu hijo va a estar bien y que se va a portar bien y demás, ¿verdad? Y decidieron creer en eso. Creo que Dios puso eso en mi corazón desde niño y él siempre estuvo el propósito de que de alguna forma a través del arte en general poder comunicar y dar a conocer a Dios de una manera diferente. Es interesante porque el paso por el Castella y demás son cosas que te abren la mente, el hecho incluso de salir del pueblo tan joven, a distintas formas, te enseñan el mundo de distintas maneras. Y después eso, cuando lo llevé a la fe, siempre yo creo que siempre he sido muy crítico del cristianismo, siempre, o sea, me ha gustado evaluar la forma en la que hacemos cristianismo, en la que hacemos iglesia, y si es realista, si está alineado, ¿verdad? Y mucho de eso lo aprendí a la vez que aprendí y desarrollaba el arte, ¿verdad?
Entonces, de nuevo, creo que las formas y los qué y los cómo que se han ido dando en mi vida, todo responde a ese propósito que Dios planteó en mi corazón, que aunque si te soy honesto, hasta he querido huir de eso en algún momento, Sí. ¿verdad? Te jala, es como si fuese un imán que está plantado en el fondo de tu corazón, que es una esencia que siempre te trae al centro de para lo que fuiste creado, y no puedes evadirlo, ¿verdad? Hablando un poquito de eso que usted me dijo, de que siempre ha sido muy crítico y lo viví de como primera persona con usted cuando estaba en San Vito ya. Bueno, cuando había vuelto, de hecho, Ajá, ya sí. después de varios años. Siempre yo creo que preguntándose por qué hacíamos lo que hacíamos, que es lo más importante, por qué hacemos la reunión de esta manera, por qué vivimos de esta manera, por qué esto es malo y por qué esto es bueno. ¿Sí? Eh, la, en el momento en el que vivimos, ¿responde la iglesia a la sociedad que está en este momento es que no quiero decir el mundo, pero es que me estoy trabando, pisando esta tierra? Sí, sí. Porque se usa mucho, para los que son cristianos nos entenderán, se usa mucho que el mundo es como los que no están dentro de la iglesia, nosotros somos avatares, Sí, exacto. que somos de aparte de... Nosotros somos los skins ahí. Pero yo sé que esto no solo lo ve gente cristiana claramente, entonces no quiero usar esos términos tan de iglesia. Pero estamos respondiendo nosotros como iglesia a las preguntas que se está haciendo el resto de la sociedad. Y Ricardo Salazar tiene una frase muy bonita, que él dice que la iglesia tiene que rascar donde pica, porque hay cosas tristes y cada uno lo rasca donde no le está picando. Pica más lo que antes le picaba cuando lo rascan en otro lado. La iglesia tiene que rascar donde pica. ¿Cómo ve usted la iglesia en este específico? ¿Estamos respondiendo a las preguntas que se hace la sociedad? Algunas, por lo menos. Sí, la respuesta más simple es no. Y quiero dar un poco de contexto. Bueno, yo por ahí conté y he sido vulnerable y abierto en mis redes acerca de las etapas que he vivido en los últimos años. Y durante el tiempo que me desconecté, digamos, de la iglesia, incluso de Dios y demás, decidí como apagarme y tratar de apagar esa parte. Eh, y, y vivir, digamos, como, voy a poner esto entre comillas, como un ser humano normal, ¿verdad? Parte de las cosas que me di cuenta es de la ausencia de la iglesia en la sociedad. O sea, cuando vos En el estás... momento en que usted salió de la iglesia, Exacto. se dio cuenta Que no existe. Sí, que no está ahí. Exacto. No está donde tiene que estar. Sí. Cuando vos estás metido en la iglesia, tenés esta sensación de impacto del mundo. ¿Verdad? Del mundo me refiero Sí, que mundial. estamos siendo súper relevantes. Ajá, exacto. Que la iglesia está impactando, que la sociedad está siendo transformada, y vos recordarás que esta pregunta yo la he hecho desde tiempos ancestrales, es si la iglesia desaparece hoy, nos extrañarían. O sea, se daría cuenta Sí, nuestra comunidad que la iglesia ya no está. ¿Y por qué se daría cuenta? O más bien respirarían y dirían, sí, porque es facilísimo dicha que decir, se fue sí, esa claro gente. que se darían cuenta. Exacto. Pero ¿por qué? Ajá, exacto. ¿Por qué? Exacto. Porque somos violentos, porque somos agresivos, porque somos... Buscapleitos. exacto, o porque los amamos, o porque somos quienes atienden a los necesitados, ¿verdad? Entonces, es muy fácil dentro de la realidad del cristianismo creerte que realmente está haciendo impacto que no. Porque la iglesia puede estar llena el fin de semana, ¿verdad? Y entonces decimos, el culto estuvo tremendo, sí, pero ¿qué impacto tuvo ese culto en la vida de la sociedad realmente? Y la gente camina por el mundo llena de ansiedad, llena de depresión, vacía, y cuando busca soluciones, en las últimas opciones está la iglesia. Dicho que casi siempre es la última opción. Exacto, está en las últimas. Eso habla de que tampoco considerados somos como una solución a los problemas del mundo, cuando en realidad debería ser lo contrario. O sea, la iglesia debería ser el lugar al que la gente, la iglesia, por la iglesia no me refiero a la estructura o las organizaciones como tal, sino los seguidores de Jesús, que deberíamos mostrar a Jesús, deberíamos ser ese lugar en el que las personas encuentren un refugio,
paz, consejos, sabiduría, ¿verdad? Y el amor que al final de Dios fuimos llamados a, a conocer. Entonces creo que la iglesia estamos y hemos estado durante un buen tiempo ya bastante desconectados de la realidad, ¿verdad? Em, a veces poniendo exigencias, ¿verdad? Jesús criticó mucho a los fariseos porque decía que les ponían cargas que ni ellos mismos eran capaces de llevar. Yo creo que ese fenómeno se repite muchas veces en la modernidad de maneras diferentes. O sea, una persona viene a Cristo y después tiene que ir martes a discipulado, miércoles a no sé qué, jueves a no sé qué, Un ritmo de vida viernes. imposible de llevar. Exacto, exactamente. Y si no venís a eso, entonces no estás pagando el precio. Usamos frases como esa. O no estás comprometido, o no, ¿verdad? Y utilizamos versículos para manipular. El que quiera ganar su vida por causa de mí tiene que perder. Entonces tenés que darlo todo, tenés que perderlo todo, incluso si tenés que perder a tu familia. Es cosas que son irreales, que no tienen sentido. Em, y, y vivimos cada vez más tiempos en los que las personas tiran el tapón. Tiran el tapón en algún momento y dicen, ¿saben qué? No quiero nada. O sea, ya me voy. ¿Por qué? Porque no, porque esto no tiene sentido. Porque, es decir, tengo años de seguir esta rutina en la iglesia y no me siento una mejor persona. No me siento más como Jesús. O sea, como que estoy en una rueda, como un hámster, dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, pero no Se estoy cansa uno llegando y a no ningún avanza. lado, ¿verdad? Y la iglesia es una gran rueda, muchas veces de hámster, en la que estamos ahí dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, creyendo que estamos haciendo algo, creyendo que estamos avanzando, pero al final de cuentas estamos realimentándonos a nosotros mismos. Em, la gente muchas veces lo que hace es cambiarse de iglesia, no necesariamente estamos creciendo o ganando nueva gente para Sí. Cristo. Sí, sí, Eh, cultocéntricos, eventocéntricos, ¿verdad? Discutiendo entre nosotros mismos sobre si está bien o mal tener tatuajes, sobre si está bien o mal tener piercing, sobre si está bien o mal tomar vino. Explico, cosas que no son para nada centrales a la fe. Y evidentemente nadie se quiere meter en algo como eso que pareciera ser irrelevante, ¿verdad? El Evangelio tal cual Jesús lo trajo y la iglesia tal cual Jesús la diseñó era radical, era una maquinaria impresionante que nadie sí. la paraba, o sea, tanto así que revolucionó el mundo, ¿verdad? Y era imposible no notar la fuerza del cristianismo de los primeros Y la años. quisieron callar Exactamente. años de años. Ajá. Y hoy no es así, Ujú. ¿verdad? Eh, y, y vamos a ver, y esto que acabas de decir, la quisieron callar, la querían callar no por las mismas razones que hoy nos quieren, o que hoy pareciera que quieren callar a la iglesia de hoy. En aquel caso era porque la iglesia realmente era revolucionaria. Vivía una forma de amor, de perdón, de comunidad, de apoyo que era absurda para los demás, ¿verdad? Eran Sí, tiempos incomodaba. Incomodaba. exacto, eran tiempos de guerra, de violencia, de odio, de castigo, y vienes con este mensaje de gracia, de amor, de misericordia, que nadie quería Sí, eso, solo es el empezando por asunto los mismos judíos. solo el asunto de la esclavitud. Exactamente. La primera vez que se dice que ahora no hay esclavo, no hay judío, no hay hombre, no hay mujer, todo es lo mismo. Eso para ese tiempo. Eso escandalizó y le paraba el pelo a cualquiera, Exactamente, ¿verdad? exactamente. Ahora no, ahora simplemente es como, somos perseguidos. ¿Por qué? Realmente estamos siendo perseguidos, Sí, simplemente somos gente intransigente que no ama a su prójimo, que está buscando la forma más bien de tirar violentamente a la persona que no es cristiana. Em, entonces, de nuevo, todo esto para elaborar en el hecho de que no creo que la iglesia no es lo relevante que debería ser, no es lo presente que debería ser en una sociedad que va en avión y la sí, iglesia va en bicicleta. y nos estamos rascando donde pica. Exactamente. Entonces, creo yo, y quiero que usted me diga dos, tres cositas que aprendió Kenneth de la iglesia, cuando dejó la iglesia justamente. Ajá. ¿Qué cosas? Supongo que más negativas que positivas, pero si hay positivas y espero que sí, porque usted me conoce, alguien que ha estado en la iglesia toda la vida y que sigo asistiendo regularmente a la iglesia. Siento que si la utilizamos de manera, la iglesia como templo, la utilizamos de manera este, intencional, todavía es importante en la sociedad en la que vivimos, la comunidad, la cercanía con las personas, qué sé yo. Todavía creo en la iglesia, pero ¿qué aprendió de haber estado fuera de la iglesia? ¿Qué aprendió de la iglesia? Ujú. Vamos a ver, creo que una de las primeras cosas
que aprendí fue que, que estamos al revés. O sea, que hoy el objetivo es hacer ir a la gente a la iglesia cuando realmente debería ser llevar la iglesia a la gente. Ujú. O sea, las estrategias constantemente se tratan de que la gente venga, invite a alguien, tráigalo, ¿verdad? Eh, Nos enfocamos en actividades dentro del exacto, templo. exactamente. Hacer actividades ahí dentro. Sí, no solo dentro del templo, sino que ellos vengan a nosotros. O sea, si alguien necesita a Dios, debe venir y debe buscarnos. Entiendo. ¿Verdad? Sí, aunque sea en nuestra casa, pero que nos busca a nosotros. Exactamente. No es esta mentalidad de ir, que de nuevo, vamos a las palabras de Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio, hagan los discípulos, ¿verdad? Siempre se trató de hacia afuera. En algún momento de la historia lo hicimos hacia adentro. En algún mal ¿verdad? momento. Exactamente. Entonces lo primero que he aprendido es que alteramos el orden de las cosas y ese orden afecta al producto, ¿verdad? La iglesia se trata de ir, de salir. Creo que lo segundo es que aprendí es que la gente responde más fácil y responde mejor a un cristiano fuera del púlpito que al cristiano en el púlpito o en la tarima. Le escuchan más y puede ser más influyente un cristiano en una conversación, en un café, que ponerles un mensaje. Vos y yo crecimos en una generación que aprendió a admirar las figuras que estaban en los púlpitos, ¿verdad? Y a divinizarlos, si se quiere. A unas generaciones les importa un pepino quién está en la tarima y quién tiene el micrófono. Para ellos es, ese maestro no lo conozco y no me interesa conocerlo. Entonces, a como habla no me interesa. Exacto. No, es como porque tengo que hacerle caso a alguien que me dice cómo vivir si no lo conozco. Y que no conoce mi situación, Exactamente. no conoce mi pasado, todo lo que yo viví, todas esas cosas. Que Sí. solo lo conoce alguien cercano. Exactamente. Yo prefiero sentarme con Tan y hablar con él y si Tan, que me conoce y al que conozco, me dice, bicho, vieras que esto y esto y esto, pienso que te serviría, mira, o déjame orar por vos. Yo agacho la cabeza, me quedo callado y luego quiere por mí. Exactamente el mismo consejo que le haría a alguien en un púlpito, pero el impacto es totalmente Exactamente, diferente. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la labor del cristiano individual se hace muy importante en estos tiempos. De nuevo, esto nos lleva al punto de que llevar a la gente a la iglesia no es realmente efectivo. Si al final de cuentas lo que es efectivo es tener una conversación, ser un agente de cambio en la sociedad, hablar con mis compañeros de trabajo, mostrarles a Jesús en el día a día, eso es mucho más efectivo que ponerles una predicación de mi pastor el fin de semana. Entonces, porque sigo intentando llevarlos a la iglesia, para que escuchen a alguien que no conocen y que ellos no conocen. ¿Me explico? Vivimos tiempos en los que el trabajo, y no podemos desmeritar o ¿cómo es? Sí, como quitarle el valor o la importancia al trabajo que cada cristiano individualmente puede hacer en la sociedad. Lo tercero sería, claro que sí, lo tercero sería, y tal vez dejé esto para el último porque considero que es lo más importante, descubrí que la iglesia, si quiere serlo, puede ser muy hiriente y muy violenta, principalmente con sus soldados heridos. Uy, que es esto tan bueno. No supo. Está demasiado bueno. Igual que siempre, agradecerle yo otra vez a Wilber Barranticus. Si van a San Vito, compren vinito, compren pan, está bien, pan, pizza, todo eso está bien, porque somos famosos por el pan y la pizza. Pero gracias por el tiempo, Ken. Gracias. No se olviden de comprar vino Barranticus. ¿Calidad o no? Demasiado bueno, Sí, es en serio, está sorprendido. Sí. Muy bueno. Está riquísimo. Puro guaranán, diría mi papá. Es mentira. Está muy bueno. Me golpeó y fue un reality check, ¿no? ¿Cómo se dice reality check? Como un despertar, como Sí, un golpe de realidad. un golpe de realidad. Lo
lo fuerte Y eso que me puede imagino ser. que, o sea, lo golpeó. Claro. Me imagino que usted jamás creyó que la iglesia o los representantes de la iglesia, Ajá. representantes de Jesús, pudiéramos llegar al punto de herir tanto a alguien que empezó a pensar diferente que nosotros. Sí. Sí, muy fuerte, fue muy fuerte. O sea, yo no sé, las cosas que a mí me escribían y me decían eran cosas muy duras, muy, muy hirientes, muy hirientes. Y, y aquí es lo más sorprendente, que sucedió cuando me alejé y cuando volví. Otra vez, como que no debería haber vuelto o no se Como, merecía el volver, algo ajá, así. exactamente. Sí, terrible, terrible. Como que al volver, como si sintieran este derecho de ponerle límites a alguien que volvió, como que entonces, ok, está bien que volveras, pero ya no puedo servir. Ujú. No esperes que Dios te va a usar igual. No esperes que se te van a abrir las puertas igual, ¿verdad? O tenés como que demostrar en no sé cuánto tiempo que ya sos un Disciplina, cristiano, ajá, la famosa de disciplina. verdad, para que entonces volvamos a creer, me explico. Y era imposible no pensar, porque gracias a Jesús, está en la Biblia, eh, el hijo pródigo, Ujú. ¿verdad? Que recuerdas que cuando el hijo pródigo vuelve, el hermano mayor Se molestó. Ujú. se enoja y se va, y él dice, no quiero ir a la fiesta de mi hermano, no fue, estaba ya triste y amargado porque su hermano volvió. Qué Y en mi locura. mente yo decía, vara, Jesús, se le ocurrió a Jesús, fijo no pasa. Cuando uno vuelve la Todos nos gente está alegramos. feliz, Hay exacto. fiesta en los cielos por ti. La cantidad de hermanos mayores que yo encontré asusta, asusta. Y no estoy hablando de cristianos de silla o de banca, Sí, sí, estoy sí. hablando de líderes, ¿verdad? Gente que después querían una carta de recomendación del arcángel Miguel que validara que vos realmente sos un cristiano ahora. Ujú. Eso me sorprendió muchísimo. Y entonces me sorprendió y me asustó muchísimo. Y en mi caso significó esto yo no lo quiero repetir con nadie. Sí, sí, sí. Sí, un aprendizaje tremendo. Exacto, yo dije, yo quiero ser el que abraza al que se va y al que vuelve. Quiero ser el que cuando alguien dice, Ken, estoy teniendo dudas de mi fe, va a estar ahí con él mientras tiene sus dudas de fe. Incluso si se fue, se sienta con él y no lo deja solo. Y le dice, no, no, yo no te puedo obligar a creer, pero aquí voy a estar. Y cuando querrás hablar, aquí voy a estar. Y tal vez no pueda ir a pegarme a la fiesta con vos, pero aquí voy a estar para ayudarte y acompañarte. Y cuando querrás volver, aquí voy a estar y nos vamos a abrazar y vamos a reconstruir la fe. Y voy a estar, que es lo más importante. Exacto, ajá. Sepa que yo voy a estar. Exacto, pero a veces que yo hablaba y exponía mis dudas sobre ciertos aspectos de la Biblia, de la fe, y líderes o pastores se me reían en la cara. Como, ay, qué ignorante, me explico, como dando a entender que había perdido toda capacidad de inteligencia. Y yo, pero ¿qué es de malo que yo cuestione? Sí. En que dudes, es parte del proceso de construcción de mi fe. Em, ¿Verdad? Y por cierto, les recomiendo un libro buenísimo de Lucas que se llama Cristianos Inteligentes, ¿verdad? O, De bueno, Lucas. sí. Ujú. eh, o no recuerdo si fue que lo escuché de él en un seminario que se llamaba así, que básicamente es esto, las dudas son parte necesaria de la Totalmente, construcción de nuestra fe. totalmente. Porque si no, bueno, este asunto de que hay que creer a ciegas, eso no es cierto. Vos no puedes aceptar algo, una fe de alguien más va a ser muy débil a menos de que se convierta en tu propia fe. Total. Y para que se convierta en tu propia fe, tenés que hacer preguntas y tenés que dudar y tenés que cuestionar Ujú. hasta el momento en que aceptes que crees eso, vos mismo, porque lo crees, pero ya preguntaste, pasó los filtros que tenía que pasar dentro de vos, de tu propio análisis, y lo aceptas como real, como tu fe. Entonces ya ahí no te mueve nadie. Pero cuando es simplemente la fe heredada, la fe que me dieron, la fe que me... Eso nos mueve Sí, sí. fácilmente. Alguien que llegue con algo un poco más válido científicamente, lo que sea, y ya uno dudó y se fue, ¿verdad? Uh, Entonces yo sí, me dio una enorme lección eso, o sea, ¿Usted de la cree iglesia. esa situación puede ser, cómo me explico? Porque no sabemos ser cristianos, digamos, o sea, o no hemos aprendido a lo que es ser un cristiano de verdad. Porque usted pone el ejemplo del hijo pródigo. Yo creo que mucho del cristiano
que tira, digamos, en el sentido de eso, usted tiene que venir otra vez y casi que sufrir y pasar todo un tiempo de ahí, Penitencia. de penitencia. Esa era la palabra que andaba buscando. Yo creo que es porque tampoco han aprendido a vivir la vida cristiana como yo creo que se tiene que vivir. Es gente que seguro la pasan tan mal, pero en la parte espiritual, me explico, que tienen sus luchas y no las pueden contar con nadie, que tienen sus pecados ocultos y no los pueden contar con nadie porque jamás tengo que guardar una imagen, Entonces dice, yo llevo 20 años guardándome, no exponiéndome ante la gente, no diciendo mis fallas, mis broncas, mi todo. Y ahora llega y lo aventó al aire y ahora quiere volver. Y yo hace 20 años estoy en penitencia con mi vida, con mi soledad, con mi todo y no tengo... Yo creo que es que no sabemos ser cristianos, o sea, no sabemos que un cristiano puede decir, yo tengo esta bronca. Y puede perfectamente seguir siendo cristiano. O sea, eso no nos aleja de Cristo lo más mínimo decir, yo batallo con este problema. Yo batallo con el alcohol, yo batallo con pensamientos, yo batallo con qué sé yo. Entonces, a la hora de que alguien se va y vuelve, como dice usted, jamás lo vamos a aceptar. Si yo llevo 10 años sufriendo en mi soledad. ¿Cree que puede ser por ahí el asunto de que seamos tan buenos a la hora de criticar cuando alguien quiere volver? Sí, siempre yo voy a tratar de referir a las palabras de Jesús que tiene más sentido que las mías. Cuando Jesús dice, ¿cómo ves la astilla que está en el ojo de tu hermano y no es el poste de luz que tenés en tu ojo, ¿verdad? Esa es la realidad del ser humano. Siempre somos muy dados a señalar lo de los demás y a tratar de minimizar nuestras propias fallas. A eso digo, a veces no es que no lo vemos, Ajá. a veces que lo escondemos. Exacto, sí, O sea, lo minimizamos. Está ahí, pero no, yo lo manejo, no es tan importante, ¿verdad? Pero ¿cómo tocando varias aristas de este tema, ¿cómo le estoy dando yo libertad a Dios y margen a Dios de que trabaje en mis debilidades? Si empezando por mí, por mí, no soy capaz de aceptarlas. Es decir, si yo voy al dentista, el dentista me dice, le duele una muela, y yo no, todo está bien, y me estoy muriendo, él puede tener toda la capacidad de ayudarme, de sanarme de ese dolor de muela, pero no lo va a hacer porque yo estoy diciendo que todo está bien. Creo que hay muchos cristianos que lidian con un montón de cosas que no quieren exponer y seguirán siendo luchas porque no las quieren exponer, porque no quieren ser vulnerables y decir, hey, son toque yo, justamente esto que decís, yo lucho con ansiedad, yo lucho con pensamientos autodestructivos, yo lucho con tentaciones de índole sexual, de índole de sustancias, de índole de lo que sea, hay que hablarlo. El asunto es que no hacerlo y dar esta apariencia de justicia y de perfección, vos llegas a creértela. Sí, vos crees mismo, una mentira. Vos te la crees. Y llega un momento en el que en serio crees que sos mejor que los demás. Y en el momento en que crees que sos mejor que los demás, ahí la tira. Tenés el chance de juzgar y de señalar y decir, no, es que yo no lo he hecho y sí, entonces que no venga a mí a jugarme de santo ahora, ¿verdad? Y sí, claro que sí, le hemos agregado tanta parafernalia al cristianismo, tanto adorno, tanta cosa. Cuando Jesús lo puso en términos de ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y tendrás la vida eterna. Y nosotros decimos, no, es que no puede ser tan fácil. ¿No? El mismo Jesús lo dice. Exacto, y nosotros somos el que dice, para Jesús, no, ¿por qué? No, la gente tiene que ir a encuentro. Y si no encuentro, no va para el cielo. ¿Por qué? Porque la sanidad interior, no, pero es que en el año no sé qué se demostró que... Y empezamos a buscar en la Biblia, es que todo este tiempo que Pablo estuvo con Bernabé fue porque fue un proceso de sanidad. ¿Me explico? Y entonces ya, si no trabajas tus herencias
generacionales, ya no está bien. Y por allá entonces es otra forma. Ahora no, ahora tenés que llevar a academia de líderes, escuela de líderes, y si no, no sos discípulo. ¿Por qué no? Porque usted no ha pasado a escuela de líderes. Y entonces empezamos a agregar todo este montón de cosas que no están en la Biblia por ningún lado. Y a veces las ponemos, ni siquiera, yo quisiera decir que al mismo nivel, pero las ponemos por encima de lo que realmente se trata de ser un cristiano. Es decir, si nos enfocáramos en eso, pensemos en serio, en serio, en serio, ¿cómo sería el mundo si seguimos esos dos principios? Si amáramos a Dios con todo lo que somos y si amáramos a las personas como nos amamos a nosotros mismos, al Chile, ¿cómo sería la sociedad en la que vivimos? Perfecta. O sea, una sociedad que sepa que puede ir a Dios por sus luchas, con sus cargas, con sus situaciones, que tiene refugio, que tiene gracia, que encuentra misericordia en Dios y que eso lo libera para amar y perdonar a las personas a su alrededor, al llevarse bien. Tal vez, no estoy diciendo aguantemos todo lo que nos hagan, pero perdonar y ser libres de esos resentimientos, de ese odio que está cargado al mundo. La ola de violencia, como matan ahora a la gente simplemente porque me volvió a ver mal, es un resultado de que esos dos principios básicos no se siguen. Y mientras nosotros sigamos pensando que ser cristiano se trata de ir a la iglesia los domingos, de llevar todos los folletos de discipulado que hay que hacer, de ir a encuentros, campamentos y lo que usted quiera, el mundo no va a cambiar. Porque estamos dejando de lado, y usted me puede decir, no, pero es que en esos eventos estamos enseñándole a la gente a hacer lo que se supone que... ¿En serio? ¿Sí? ¿Sí estamos haciendo eso? O les estamos enseñando a venir a la iglesia. Les estamos enseñando a convertirse en un recurso de nuestra comunidad de fe, o a asegurarnos una ofrenda o un diezmo por los siguientes 30 años. O sea, suena muy feo que lo diga, pero tengo que decirlo, me explico. Y en el mejor de los casos, sí lo están tratando de hacer, pero es efectivo. Exactamente, ese es el punto. Lo estamos logrando, porque yo siempre he dicho, si funcionara, funcionaría. Yo sé que eso parece raro, pero digo así, exacto. Si esto funcionara, funcionaría. ¿Y cómo sabemos que funciona? Porque se ve. Pero nos creemos, no, es que esto, así se hacía la iglesia. Sí, yo entiendo que es como que alguien me diga hoy que las campañas evangelísticas y las cruzadas funcionan. Eso no sirve para nada. A mí nadie me va a convencer que llegar y poner un camión en una plataforma ahí y subirse a predicar y cantar y abrir para que llegue el pueblo, qué chido si alguien se convirtió y aceptó eso en su corazón. Pero la efectividad de eso y la durabilidad de eso, ¿cuánta gente, cuántos jóvenes pasaron por encuentros, campamentos y lo que sea? ¿Cuántos están en las iglesias? Yo me alejé. O sea, yo volví porque la gracia de Dios es demasiado grande. Y fui el que los llevaba a encuentro. El que predicaba ahí. El que ministraba. Exacto. Y yo mismo pasé por el punto de decir, no quiero esto. ¿Me explico? Porque no, me sentía en un círculo vacío, sin sentido. Yo mismo no lograba encontrar soluciones a mis problemas, a mis pecados, a mis cosas. Entonces llegué a la conclusión de que tal vez no era para mí el asunto y tenía que alejarme y hacer lo que me daba la gana. Entonces, creo que es importante revisitar los fundamentos de nuestra fe. Y por los fundamentos de nuestra fe es en serio. O sea, sacar el rato. Si uno es cristiano, el cristianismo tiene que ver con Cristo. Son los que seguimos a Jesús. Y a mí a veces me parece tan preocupante la poca atención que le damos en la Biblia a las palabras de Jesús, a los evangelios. Es como que no, esto lo dijo Pablo, que chévere, toda la gente se reía delante de Pablo. Y yo, pero ¿y Jesús? O sea, es como que descuidan absolutamente lo que Jesús dijo, ¿verdad? Y yo soy muy abierto, he hablado con gente de esto. Y he dicho, a mí a veces hasta me preocupa el hecho de que la mayoría del Nuevo Testamento lo haya escrito Pablo. Me preocupa muchísimo. Y me dice, pero ¿por qué es que Dios diseñó el canon bíblico? Y usted me puede decir lo que sea, pero a mí me parece sumamente preocupante que todo el cristianismo se filtre a través de los ojos de un solo apóstol. Yo sé que hay otras cartas, pero balanceemos todo lo que dijo Pablo, pero balanceemos lo que dijo Pablo con lo que dijo Pedro, con lo que dijo Santiago, con lo que decía Juan, con la misma carta de Judas, pero principalmente con las palabras de Jesús. Sí, totalmente. ¿Verdad? Y es que tirar malinterpretando las palabras de Pablo es lo más fácil que hay, pero lo más sencillo que hay. Exactamente. Con las palabras de Pablo mal interpretadas o mal contextualizadas, es criticar. Eso es lo que digo que me parece peligroso, porque Pablo era súper radical. O sea, si partimos de que Pablo mataba a cristianos, ya nos habla de una personalidad radical. Esa radicalidad él no la dejó de lado, se la trajo al cristianismo y se convirtió en un cristiano radical.
¿verdad? Entonces Pablo decía, Él es extremista. extremista. Entonces Pablo vive este cristianismo de, yo recomiendo que no se casen. Mejor quédense solos. Pero si se tienen que casar, me explico. Él hacía eso. Para vivir su fe, lo mejor es vívalo solo. No se case. Está casado le va a estorbar. desde la perspectiva de Pablo. Sí, de él. Exacto, ¿verdad? O Pablo decía cosas de como entregar gente a Satanás si no hacían caso en la iglesia. Me explico. De nuevo desde su radicalidad, pero hay que entenderlas en el contexto de un judío radical que se formó siguiendo la ley de principio a fin y que luego lleva esa radicalidad al cristianismo. Entonces, es imposible, si vos me decís, entre la cantidad de predicadores que hay ahora, ¿verdad? ¿Qué pasa si la iglesia se queda solo con la manera de ver el cristianismo de un solo predicador? Sí, es peligroso. Al día de hoy, es peligroso. O sea, tenés que balancearlo y contextualizarlo con el resto de la Biblia, con el resto del texto bíblico, pero principalmente con Jesús. Jesús siempre va a ser el filtro y el polo a tierra de las palabras de mundo y de Raimundo, de los que están en la Biblia y de los que predican hoy también. Y cualquier cosa que nosotros veamos, escuchamos o lo que sea, que no está alineada, no solo con las palabras de Jesús, sino con lo que nos enseñan los evangelios acerca de la manera de vivir de Jesús, entonces tenemos que prestar atención y decir, ¿sabes? Esto es realmente lo que yo debería estar imitando, es esto realmente lo que debería estar haciendo, ¿verdad? Para tratar de vivir un cristianismo lo más apegado a la realidad. Es que si vos ves el método de Jesús o la forma de vivir de Jesús es transferible a cualquier contexto social. Totalmente. A cualquiera. O sea, las enseñanzas de Jesús las puedes aplicar a cualquier sociedad, a cualquier tiempo y seguirán siendo válidas. Diferente a las estrategias cristianas, que son que vencen. temporales. Exacto. Entonces, si al final la forma de Jesús sigue siendo efectiva, ¿por qué no seguirlo haciendo a la manera de Jesús? No estoy diciendo que dejemos de hacer un montón de cosas que hacemos, pero entender filtrar. Exacto, entender que no son lo importantes que a veces creemos que son o no son lo determinantes, necesarias y lo eternas que creemos que son. Que no está mal, no pasa nada si decimos un día, ya no hagamos esto. ¿Por qué? Porque ya no funciona. Pero es que así lo hemos hecho durante 20 años. Pero ya no funciona. Ya eso es mal indicio. Que lo hayamos hecho durante 20 años. Exactamente. Es mal indicio. Exacto. Y decir, pero ya no pasa nada. Es que no pasa nada. Por apagar uno de nuestros programas de la iglesia que ya caducaron, no pasa nada. Dios no se va a enojar. La gente no se va a ir de la iglesia. Una hermanita por allá tal vez le va a decir al pastor, ay, pastor, ¿por qué no volvieron a hacer estos, verdad, reuniones o lo que sea? Tal vez. Pero la esencia no desaparece. Y eso es lo que debemos cuidar, siento yo, en la sociedad actual y volver al cristianismo que era relevante, que era, sí, no sé cómo llamarlo, real y que impactaba a una sociedad. Efectivo. Entonces, ¿qué? ¿Por qué seguir creyendo en la iglesia? Voy a lo mismo. Yo soy alguien que todavía cree en la iglesia, que asisto a la iglesia, que espero que haya una iglesia que siga siendo relevante para mis hijos y que los impacte y que ellos se enamoren y todo. ¿Por qué seguir asistiendo? ¿Por qué usted asiste a la iglesia regularmente? ¿Por qué seguimos en la iglesia? Porque hay una todavía fe en todo este caos que vivimos, de que Dios va a hacer algo, de que esta sociedad, o más bien nosotros, esta parte de la sociedad, vamos a despertar. No sé, ¿por qué? ¿Por qué seguir haciendo iglesia? ¿Cuál sería como? Porque hay un movimiento, quisiera decir, tal vez no es la palabra adecuada, de mucha gente que yo soy cristiano y yo sé, pero con la iglesia no me acerco. A veces han sido lastimados, es más entendible, a veces no, a veces son súper, aman la palabra, aman a Dios, aman todo, pero con la iglesia simplemente no estoy. ¿Por qué de alguien que ha vivido las dos partes de la historia, ¿por qué usted recomendaría a alguien asistir a la iglesia? Si es que lo recomendaría. O sea, cuando me fui al mundo. ¿Cuánto llega? Sí. Exacto. Después de que cuando yo salí, me alejé del cristianismo durante tiempo y decidí volver, mi determinación era no poner un pie en la iglesia. O sea, yo dije, yo vuelvo a mi fe, voy a leer la Biblia, voy a orar, Relación con Dios. Exacto, directa, ajá. Listo.
pero yo no pongo pie en la iglesia. Primero porque te decía, por la violencia al Sí, estoy muy salir. lastimado. Sí. Luego porque cuando empecé a dar indicios de que quería volver me di cuenta de eso. Y yo, tal vez no me quieren en esta familia, ¿verdad? Entonces, si no me quieren, ¿para qué voy a ir? Un lugar donde no me quieren de vuelta. Eh, Fue un tema más de un punto en el que yo le dije, orando y yo le, como expresaba mis asuntos a Dios, siempre he hablado con Dios como una conversación. Y yo le contaba mis frustraciones y yo le decía, yo quiero todo con vos, pero nada con tu gente. Ujú. Me cae mal, no lo soporto. ¿Verdad? Eh, Me gusta tu Cristo, pero no tus cristianos, decía Gandhi. exactamente, decía Gandhi. Eh, y fue un proceso lento, debo decir, de ir recuperando la confianza y no necesariamente, vamos a ver, no en la iglesia como institución, sino en que es más, no sé, de alguna forma, si se quiere, incluso hasta emocional, desde una perspectiva emocional o espiritual, sentir que estás en una familia, te Ujú. sentís más acompañado, ¿verdad? Es, digamos, yo diría que ese es uno de los beneficios actuales de formar parte de una comunidad de fe, es el sentirte acompañado, el sentir que así sea una reunión a la semana a la que vas, con gente que profesa la misma fe, te hace sentir parte de algo, Que ¿verdad? para el ser humano es importantísimo sentirse parte Exacto, de algo. te hace sentir parte de algo, como... y si de eso deriva en que durante la semana puedes tener una conversación de fe con alguien más, esas conversaciones ayudan a fomentar tu fe. Ujú. Estén de acuerdo o no, pero el hecho de tener una conversación sobre un tema de la Biblia de fe te ayuda a crecer en tu fe. Eh, entonces, esas dinámicas de la iglesia en las que se comparten me parece, me parece muy valioso. Ujú. Iglesias en las que tener la oportunidad incluso, como en las que se ora los unos por los otros, en las que Ujú. se puede hablar de sus necesidades todavía más, ganas ese tipo. Entonces lo veo más desde una perspectiva de comunidad. Creo que la iglesia es importante y es necesaria por el sentido de comunidad que genera Ujú. en una fe, ¿verdad? Quisiera decir que la iglesia es importante porque ahí es donde se transforman las vidas y todo el tema. De nuevo, creo que hay mucho por ahí todavía que trabajar. Creo que ese fue el propósito de Dios originalmente de Jesús con la iglesia. Pero ahorita es más Acompañamiento. partir el pan y, y orar los unos O por sea, los otros. si usted Ajá. no se siente parte, o sea, va a una comunidad y no se siente parte de, o sea, no le da sentido de pertenencia, busque otra. Exactamente. Sí, sí, o sea, si vas a una iglesia y te sentís todavía yendo a una iglesia aislado, Ujú. algo no está bien. Sí, sí, algo está No pasando. debería ser así. O sea, en ese caso sí, es completamente innecesario para vos ir, Ujú. porque más bien puede ser contraproducente. Puede ser que vayas y digas, pero yo no me siento parte, esta gente ni me vuelve a ver y ¿cómo hago para... Siento que no pertenezco. Ujú. Entonces más bien te desmotivas y puedes terminar alejándote no solo de la iglesia, sino de Dios. Ujú. ¿Verdad? Entonces es importante estar en un lugar donde uno siente que es parte de algo, que tiene pares con los que hablar, con los que compartir y crecer en su fe juntos. Hay un sociólogo que dice que la diferencia entre los animales, o sea, nos trata como, o sea, dice que nosotros somos animales, pero que la diferencia entre los animales de cuatro patas Ajá. y nosotros es que nosotros somos seres sociales. Ujú. Es la única diferencia. Que si no fuéramos porque nosotros necesitamos socializarnos con otros, seríamos animales como Sí, cualquier sí, sí. otro, o sea, no seríamos seres humanos. Es el concepto, es el ser social, es lo que nos hizo construir ciudades, pueblos, exacto. Exactamente, Y exacto. Y es eso, lo que nos mantiene vivos. Es lo que exactamente. todavía queramos tener hijos, Ujú, todavía pues, queramos trabajar para dejarles algo a ellos, porque tener amistades, tener ujú, todo. Entonces, creo yo que la iglesia debería apuntar un poquito más a hacer esa unión entre personas. Y lo que usted me dice me parece increíble de crear espacios, que yo ujú, creo que las actividades que hacemos hoy dan muy poco chance para crear espacios donde usted y yo podamos hablar y ujú. podamos decir las cosas. Casi siempre es, y Lucas lo dice mucho, Lucas le dice,
es llegar, escuchar, verle la nuca al otro y levantarse y sentarse y Sentarse, cantar y exacto. sentarse y después escuchar un sermón de 40 minutos y Ujú. jale. No Exacto. hay espacios, Ajá. no hay espacios donde yo pueda decir, yo tengo este problema, Ujú. mi matrimonio está sufriendo por esta bronca Ujú. y esas cosas que yo creo que es lo que ha mantenido viva y ahí quiero que escucharlo a la iglesia hasta el día de hoy. Que lo estamos dejando de lado es diferente a que hasta hoy eso es lo que ha mantenido viva la Ujú. iglesia, creo yo. Sí, claro, definitivamente. Eh, hay, hay una pregunta que creo que no está de más hacer, es ¿qué hace a un cristiano cristiano? ¿Qué, qué, qué dice que un cristiano es cristiano? ¿Verdad? Eh, Vivimos tiempos en los que uno sabe que un cristiano es cristiano porque va a la iglesia, porque va a una célula, porque se sabe algunas canciones cristianas, cada vez menos, pero se sabe algunas todavía. Em, Algunos versículos ahí. sí, tal vez se salga un versículo, y si no, por lo menos tiene el app de Biblia en el celular. Sí, sí, sí. Em, bueno, lo que voy con esto es que hemos empaquetado el cristianismo, lo hemos vuelto un producto reproducible que no requiere transformación. Es fácil ser un cristiano hoy, si de eso se trata. Pero la gente no está siendo cambiada. Y al no estar siendo cambiada a la manera de Jesús, me refiero, no a la manera de la iglesia, no estamos siendo como Jesús, entonces de ahí que no estamos impactando al mundo. ¿Sí me explico? Sí, Es como un círculo. sí, Timothy Keller dice que las buenas nuevas de hoy no son ni buenas ni nuevas. Exactamente. Estamos fallando totalmente. Exactamente. Ajá. Entonces es un producto empaquetado en el que venís a la iglesia, haces una oración y porque hiciste una oración ya sos cristiano. Entonces ahora lo que sigue es pasarte por la línea de producción. ¿Cuál es la línea de producción? Vas a un retiro, de ese retiro te pasamos a una célula, de esa célula te pasamos a escuela líder, de escuela líder ya salís y abrís tu propia célula. Y tienes que ir a la iglesia, y tienes que ofrendar y tienes que hacer eso. Pero no hay de nuevo, no hay transformación, no hay cambio en las personas. Y a la vez que todo esto se va haciendo, se va construyendo, como son cosas que hacemos, sino que somos, cuando sentimos que lo que nos hace cristianos es lo que hacemos, eso genera en nosotros un sentimiento de superioridad moral y espiritualidad. De nuevo, y al sentarnos en esa silla, juzgamos y tiramos. Y yo antes te decía esto fuera de cámaras y lo voy a decir en cámaras para que quede. Yo no culpo a la gente que no cree en Dios por lo que ven los cristianos. No los culpo. Porque si yo, bueno, me tocó vivirlo, pero si me saliera de nuevo y viera o sea, voy a generalizar aquí, viera el comportamiento de la mayoría de lo que el cristianismo moderno es, lo último en lo que pienso es en tener una relación con ese Dios. Y Sí, si usted hubiera nacido en un contexto ateo Exactamente. y ve lo que ve, probablemente no le llamaré la atención. Y yo lo decía de manera jocosa, si así son los hijos, ¿cómo será el tata? Sí, sí. Eso es lo que yo pienso, porque eso es lo que uno dice cuando ve un chamaco malcriado. ¿Verdad? Uno dice, ese chamaco, imagínense los tatas, ¿de quién tiene la culpa de que estos sean así? Los papás. Entonces, si yo veo estos cristianos modernos, que lejos de amar, de abrazar, de aceptar, de abrir puertas y puentes de comunicación, de cómo traer a la gente a un proceso de gracia, es cómo les digo que si no de que se van a ir al infierno. O sea, cómo los condeno, cómo los hago sentir mal por la forma en la que están viviendo. Y eso me hace sentir bien por la forma en la que yo estoy viviendo. En serio, yo a veces creo que hay gente que disfruta de decirle a alguien que se van a ir al infierno. Y quieren que no conozca a Jesús. Porque en su mundo es, uy, qué rico que se condene por vivir de esa forma. En serio, o sea, yo sé que suena mal, pero yo he escuchado y he leído comentarios que me hacen pensar eso. Que es un cristianismo violento. Que definitivamente no quiere que sea parte del grupo que yo soy. No. Mientras lo menos sea, mejor. Sí, porque entonces, sí, porque si se acerca ya yo pierdo mi derecho a juzgar, y juzgar es riquísimo. O sea, se disfruta cuando yo me siento mejor y puedo tirar. Eso es de los placeres de ser cristiano. ¿Me explico? Entonces, es muy triste. Yo no culpo en serio, porque si reflejáramos a Jesús, la gente querría ser como Jesús. Porque hay un montón de gente que ve The Chosen
Y aún así, no es cristiana. Porque los Sí, sí. cristianos no son como Jesús de The Chosen. Y se, Exacto. se identifican con ese Jesús. Exactamente. Y yo tenía un ex compañero de trabajo abiertamente homosexual y yo hablando con él un día para yo llegar a este punto y poderle hacer esta pregunta, yo no te puedo decir cuántos cafés nos tomamos y cuántos desayunos compartimos. ¿Verdad? Fueron un rato de hablar y vacilar y no sé qué. Y un día yo le decía, Tony, contame una cosa, porque yo entiendo que vos venís de familia cristiana y demás, pues ¿qué pensaste de Dios y de la iglesia, de los cristianos? Y lo primero que me dijo fue esto. Y ahí fue donde me hizo plantearme un montón de cosas. Él decía, si los cristianos desaparecieran hoy, nadie los va a extrañar. Dice, porque no se parecen a Jesús. Si los cristianos fueran como Jesús, a todos nos harían falta. Todos querríamos ser como ellos. Pero no se parecen. Dice, yo hasta ahora, desde el momento en el que yo me fui a la iglesia y dije que era homosexual, me quedo esperando que alguien venga y me muestre el amor de Dios. A partir de ahí fue juzgarme y juzgarme a mi mamá, porque yo seguro fui gay por culpa de mi mamá y un montón de cosas, ¿verdad? Hasta la mamá salió Exactamente. Ajá. Entonces el resentimiento que esa persona acumuló a lo largo de los años contra el cristianismo e indirectamente con Dios por causa de la forma en la que los cristianos lo han hecho, eso es un peso de responsabilidad muy grande. Y en las palabras de Jesús, o sea, si por causa de nosotros, estos pequeños, no se pueden acercar, Jesús dijo, mejor no sería atarnos una piedra y echarnos al fondo de un río. Qué bronca, es que eso ha sido desde siempre, porque recuerdo que había un ciego en la Biblia y le preguntan, ¿quién pecó esto? Los papás. O sea, siempre es buscar a alguien cometió un error. Alguien la está cagando aquí Exactamente. y está pagando a alguien y aquí hay algo mal, como que si ese fuera el brete, ¿no? Entonces, buscar quién hizo culpables, las cosas mal. buscar culpables, sea él o sea quién la cagó y por culpa de quién usted está en la miseria en la que está. Y cuando alguien está pasando por una situación difícil, lo primero es que seguro está en pecado. El Señor lo está disciplinando, ¿verdad? Sí, las típicas frases, está una situación económica difícil. Ajá. Pero busque a Dios. Ajá. Pero, Ese es lo primero. ¿Qué tiene que ver mi Ajá. situación con Dios con una situación económica? Exacto. Yo metí las patas, o sea, una tarjeta de crédito, qué sé yo, mil razones pueden sí. haber. Pero es como buscar el culpable. Usted está siendo culpable. Sí. Así. Y somos expertos buscando culpables. Qué Buscando locura. culpables y condenándolos y mandándolos al infierno, ¿verdad? Entonces, es difícil porque en serio sentís que la gente... O sea, mi sensación después de 2 años de estar lejos de Dios y volver y vivir las dos partes, de ser el chavo que está súper metido, ser el chavo que se aleja y el que vuelve, mi sensación es de que Jesús está pagando los platos rotos de una iglesia que no está haciendo bien su trabajo. Que no ama lo suficiente. Exactamente. Entonces la gente señala a Jesús, señala a Dios por causa de nosotros. Y Jesús lo dejó tan claro. Por sus frutos los van a conocer. O sea, que creo que cuando Jesús dijo eso es como, gente, entiendan esto. Van a hablar de mí por ustedes. Sí. Y la quería dejar clara. Y es que qué bronca, somos los representantes. Exactamente. O sea, somos nosotros. Exactamente. Con este puño de errores y de lo que somos y efectos y todo. No nos podemos quitar el kit y que somos nosotros. Ajá. Nosotros somos los representantes de Cristo y tenemos que intentar hacer lo mejor que podamos. La última oración de Jesús en el mundo antes de morir, cuando ora por sus discípulos en Juan 17, le pide al Padre que se amen los unos a los otros como Él los ha amado, porque así van a creer. O sea, Jesús sabía que la forma en la que iban a creer era por el amor, por la manera en la que nos amáramos y amáramos al mundo. Se supone que la gente va a decir, esos son cristianos, es porque se aman. Exactamente. Y Él lo sabía. Entonces, Padre, yo ya hice el brete. Ahora te pido que los guardes del mal, líbralos del mal, que se amen los unos a los otros, que sean uno, así como tú y yo somos uno, ¿verdad? Que el mundo crea por causa de ellos. Y por causa de ellos es obviamente por causa de este amor. Entonces, desde ahí fue como, ya lo hice, por favor, que no la caguen. Sí. ¿Verdad? Aunque la van a cagar. Y aún así encontramos la manera de hacerlo, ¿verdad? Y revisitar eso. Yo creo que... Y a mí me preocupa cuando la iglesia no es autocrítica.
Cuando los cristianos no somos autocríticos, cuando nos enojamos porque alguien nos haga ver las cosas que están mal en nosotros y lo sintamos como un ataque, algo está mal en nosotros. Si no somos capaces de agachar la cabeza y por lo menos decir, bueno, por lo menos voy a analizarlo. Y si vivimos a la defensiva, me explico, y cuando alguien, no, el cristianismo no está perfecto, por Dios, aceptemos que el cristianismo está lejos. Mucha prepotencia. Sí. O sea, que estamos bien. Exacto, o cuando está, no es que mi iglesia es la iglesia y nosotros tenemos la forma correcta de hacer las cosas y no, la del frente no. Por Dios, o sea, ¿quién nos creemos que somos? Vamos a ver, hay distintas formas de hacer las cosas, distintas formas de llegar a diferentes poblaciones. La iglesia que por allá toca cumbias va a ser diferente a la iglesia que toca rock y las dos se necesitan. Porque yo quiero rockcito y otro por allá quiere la salsa y el merengue. Y está bien. Y por allá un pastor con chistes y otro que no hace chistes, está bien, porque está el que se ríe y el que no. Entonces, no existe una sola forma. Y eso es lo que trato de decir. La esencia tiene que permanecer. Y la única sola forma es esa, amar. Exacto. Démosle énfasis a los fundamentos. El por qué. El cómo y el qué viene por agregado. Pueden cambiar. Exactamente. Esas estrategias, el qué vamos a hacer y el cómo lo vamos a hacer, eso cambia en el tiempo. El por qué lo hacemos no puede cambiar. No puede dejar. Y nos libera cuando entendemos que el cómo y el qué son modificables en el tiempo y que el cómo yo lo hago y el qué hago es diferente a cómo lo hace otra iglesia. Vamos a estar más tranquilos y ser más felices, ¿verdad? Pero no sé, espero que en algún punto sí, que en algún punto volvamos y abramos los ojos y por lo menos saquemos un rato para preguntarle a Dios y decirle qué quieres que haga, qué quieres que deje de hacer. Y eso es un gran paso. Y darle el chance. No. Para terminar, ¿qué? 2, 3 cositas, una sola. De que si tal vez alguien nos está viendo y no quiere nada con la iglesia, ¿qué le diría a usted? A alguien que dice, yo amo la enseñanza de Jesús. Una vez me gusta seguir mucho a Javier Santalaya. Y él es agnóstico. Y él dice, las enseñanzas de Jesús me parecen fabulosas. O sea, la idea que él vino a implementar es increíble. Dice. Ya empezó a ir ya los cristianos y ya eso es que mucha tela que cortar. Pero las enseñanzas que Jesús vino a dar son increíbles. Yo creo que ahorita hay mucha gente así, no necesariamente agnósticos ateos, muchos cristianos, que dicen, me quedo con lo de Jesús y me quedo con ver una prédica en casa o qué sé yo. ¿Cuáles serían esas 2, 3 cositas que usted le diría a alguien que tal vez la iglesia le hizo mucho daño para tal vez no volver a la iglesia si no es necesario? Usted nos aconsejará, sino por lo menos para tener un corazón limpio, para no cargar con esa amargura y ese odio y esa cosa. Vamos a ver, lo primero que les diría es que sepan que Dios no está enojado con ustedes por no ir a la iglesia. Dios no está enojado porque usted se haya resentido. Es más, Dios entiende por qué se resintió. Y si con alguien está enojado es con los que le hicieron daño. No con usted. Acepte el hecho de que es posible reconectar con Dios, incluso si en este momento no querés reconectar con la iglesia. Es decir, no te prives de conectar con Dios solo porque no querés nada con la iglesia. No pasa nada. Pero no te desconectes. O sea, si reconectar con Dios, buscar la forma de orar, de leer la Biblia, de pedirle a Dios que te hable, poner música por ahí cristiana, hace tu tiempo con Dios, pero empezar por algo. Iglesia, no iglesia, vendrá más adelante. Pero empezar por ahí. Luego, la realidad es que los seres humanos somos seres inmensamente complejos y al estar conformada la iglesia de humanos, es imposible que esa complejidad y esa imperfección no se transfiera a una organización que es tan humana. Y creo que todos en algún punto hemos ido y hemos estado de los dos lados. Yo he estado del lado
que hizo daño y del lado del que fue dañado. Y claro que se siente más feo cuando uno fue dañado. Pero recordar un poco las veces que fuimos nosotros los que juzgaron, nosotros los que tiramos piedras, nos puede dar un poquito de gracia para perdonar a los que nos hicieron daño. Y lo tercero es que la iglesia puede ser cualquier cristiano, cualquiera. Y si logras encontrar uno, 2 o 3 con los que puedes empezar a reunirte y hablar de fe y edificarse los unos a los otros, ya es iglesia. Y te vas a dar cuenta de que eso puede empezar poco a poco a sanar tu corazón y que tal vez en algún momento, tal vez no a la que ibas antes, pero tal vez puedes estar antes de que te des cuenta intentando ir un domingo a una reunión. Ujú. Pero no te forces, no sientas que tenés que hacerlo ya de hoy para mañana, o sea, eso para nada. Pero empieza con buscar a un compa cristiano al que le tenés confianza, que sentís que es un ser humano aterrizado y con quien puedes hablar y sabes que te va a escuchar y no te va a juzgar y con quien puedes decirle, mira, estoy pasando esto, quiero volver, pero no sé cómo hacerlo, ayúdame, guíame. Y acércate y empieza por ahí, enganchate de esa iglesia, esa va a ser tu iglesia, otro cristiano. Y te vas a acompañar y deja que sea el instrumento que Dios use para sanar, para abrazarte, para orar por vos. Y no tiene que ser una reunión de 100, 200 personas, de 1000 o las que sean. Voy a la Biblia, donde hay 2 o 3, Ujú. ahí está Él. Y al final es todo lo que necesitamos. Entonces, todo bien. No tengo nada más que agregar, solo una cosa, entonces sí tenía una. ¿Cuándo vas, Zambito? Estoy diciendo, iba a ir de Semana Santa, pero mi papá vino a San José. Pero tengo que ir, quiero ir y redescubrir este Zambito más turístico que está ahora. Sí, se ha puesto Se ha ¿no? turisteado, entonces Sí. quiero sacar el ratico y Ir a una catarata, algo así que rico. necesito, Sí, quiero, fui una vez a la de la Amistad, la que está allá por Mellizas, Ajá. Ujú. pero cuando te digo que yo fui, yo tenía 9, 10 años. Lo llevaron. Exacto, ajá. Fuimos un grupo de la iglesia Mellizas, de hecho, nos invitaron a mi papá y a mí. Y fuimos ese día, mi papá se perdió en la montaña y yo lloré porque papi se había perdido. Después reapareció allá más adelante por la quebrada. Esos señores no lo pierden. Sí, sí, sí. Eso no lo pierde nadie. No, no. Entonces, sí, entiendo que ahora está pavimentado esta Mellizas. Sí, o sea, está ahora bonito, ni está eso. bonito. Entonces, quiero volver y lo más pronto posible y ver un buen grupo de amigos que tengo rato sin ver. Bueno, y como le dije, ahí tiene chante, tiene comida, y tiene todo. Gracias. Entonces ojalá pueda ir a Zambito y que no me tira cuando va. Evidentemente. Muchas gracias, Ken, de verdad, Bueno, por el tiempo, pura por vida. todo lo que nos dijo, por el aprendizaje que recibió usted dentro y fuera y que ahora nos transmite, que yo creo que es valioso, que Gracias. es de sabios aprender de otros también, Gracias. de la experiencia de otros. Nos vemos la próxima. Bueno, tomen vino.